hermanos. La presentación de esta hora, más que un sermón, tiene el formato de una clase. Así es de que vamos a dar inicio. Le hemos titulado a la presentación La substancia del mensaje de Cristo. Cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, parte del ministerio que Él tuvo aquí fue considerado como maestro. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 4, 5 y 7, en estos textos Jesús es presentado como maestro y es visto siempre enseñando. Por ejemplo, Mateo 4, 23 dice que Jesús iba por toda Galilea y enseñaba. Mateo capítulo 5, versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo capítulo 7, verso 29 dice, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien. No como los escribas y no como los fariseos. Así que Jesús es considerado como maestro. Pero fíjense, o yo no sé si cuántos de ustedes sabían que Jesús tenía temas favoritos en los cuales se explayaba muy a menudo. Es más, me atrevería a decir que durante todo su ministerio Él tocó estos temas que eran favoritos de Él. Por ejemplo, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro se destacan 4 puntos de los temas que muy a menudo Él presentaba ante la multitud o ante los discípulos o ante las personas que les tocaba, porque tuvo eventos personales también. Así que dentro de los temas favoritos de Jesús estaba la ternura paternal y la abundante gracia de Dios. Si yo les preguntase, ¿recuerdan alguna ocasión cuando Jesús habló sobre la ternura paternal y la abundante gracia de Dios? ¿Qué evento ustedes recuerdan? El hijo pródigo. Es lo primero que viene a nuestra mente porque estos dos temas, hermanos, se conjugan muy bien allí en la parábola del hijo pródigo. Manifiesta la ternura paternal y también la gracia de Dios. Pero también se explayaba, dice, se espaciaba mucho en la santidad de su carácter y en la santidad de su ley. ¿Ustedes recuerdan algún evento cuando Jesús habló de la santidad del carácter y de su ley? ¿Y qué dicen esos textos? Ok, de la ley, ¿verdad? Hablando de la ley de Dios, y también el libro de Mateo cuando él dijo, no he venido para abrogar o abolir la ley, sino a darle un cumplimiento. Primera de Pedro también habla de la santidad cuando dice, sean santos como yo soy santo, pero es Pedro. En los evangelios, en el libro de Mateo, habla de perfección. Sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfección de carácter, santidad y santificación es una y la misma cosa. Y el cuarto punto que menciona Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, se presentaba a sí mismo a la gente como el camino, la verdad y la vida. Hermanos, es interesante notar o destacar que estos eran los temas favoritos de Jesús y Palabra de Vida del Gran Maestro nos insta diciendo, sean estos los temas de los ministros de Cristo, presentar la verdad tal cual es en Jesús. Pero estamos hablando entonces que estos son los temas favoritos de Jesús, pero la presentación lleva por título La substancia del mensaje de Cristo. ¿Qué es una substancia? Si usted busca la palabra substancia en el diccionario, tiene diferentes acepciones, pero la que más se aplica a la temática es esta que dice que la substancia es una parte esencial o más importante de algo. Eso es la substancia. Sinónimo de la palabra substancia, idea principal, asunto o contenido. Quiere decir, hermanos, que si estos son los temas favoritos de Cristo en los cuales Él se espaciaba muy frecuentemente, ¿cuál es la idea principal? Que sería algo muy diferente que decir la temática favorita de Cristo. Y aquí, entonces vamos a aprender algo que probablemente muchos de los jóvenes ya saben, pero en la escuela se enseña esto. Hay diferencia entre hablar de un tema y de la idea principal.
Recordamos que estamos hablando de que los temas favoritos de Cristo eran la ternura paternal, la gracia de Dios, la santidad de su carácter, la santidad de su ley. Se presentaba a sí mismo, dice, como Cristo, el camino, la verdad y la vida, pero esos son los temas. Ahora, ¿cuál es la substancia? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es el punto central de lo que Cristo quiso enseñar cuando destacaba o cuando desarrollaba esas presentaciones? Vamos a ver entonces cuál es la substancia del mensaje de Cristo. Fíjense, el libro Deseo todas las gentes presenta esto de manera puntual, diciendo cuál era la substancia o el punto central de lo que Jesús quería enseñar. Deseo todas las gentes, página 481, dice: la entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué les parece eso? La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. Y a menudo dice que esa presentación que Jesús hacía de la entrega del yo tenía que ser hecha de manera autoritaria, porque no había otra manera de poder salvar al hombre sin que se separara de aquellas cosas que podían, dice aquí, desmoralizar a todo el ser. Así que les pregunto, ¿cuál era el punto o la substancia de los mensajes de Cristo? La entrega del yo, ¿ok? La entrega del yo. Fíjense lo que dice este pensamiento. En la vida religiosa, porque nos encontramos aquí mientras estamos estudiando y se aplica este tema y se aplica a todos los temas que nosotros podemos presentar. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, 238, dice: en la vida religiosa se han aceptado las verdades de la palabra de Dios, pero, siempre digo que a algún texto le aparece el pero ahí, pero no se las ha ilustrado en forma práctica en la vida. Es decir, que todos los temas que Cristo presentó, nosotros los aceptamos y decimos es verdad, en realidad lo creemos, pero no se nos ilustra en forma práctica en la vida. Así es que tenemos un reto bastante grande, hermanos, cada vez que se presenta una temática, se hace una predicación, se hace una clase, porque es la diferencia entre predicación y clase. Por eso yo les dije, esto no es una predicación, es una clase, porque queremos hacerlo práctico. Pero ahora, hermanos, vamos a ir a la Biblia, Gálatas 2:20, que fue la lectura bíblica de esta presentación. Y estoy seguro de que más de uno se lo sabe de memoria y lo podemos repetir textualmente. Con Cristo, dice la palabra de Dios, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una verdad. Pero también la leemos aquí en Romanos capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto, dice la palabra de Dios, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos dos textos bíblicos, hermanos, nos hablan de la muerte del yo y de la crucifixión del yo. Pero ahora dijimos que tenemos este reto que nos marca Testimonio para la Iglesia, tomo 2, que es aceptar esas verdades, eso que está en Romanos 6:6, eso que está en Gálatas 2:20, pero ahora tenemos el reto de aceptarlas y hacer ilustrativo en forma práctica en la vida. Hermanos, si yo les preguntase, ¿qué significa morir al yo? Podría tener dos respuestas cortas y puntuales sobre qué significa morir al yo. Dos respuestas cortitas. ¿Qué significa para usted morir al yo? No hacer mi voluntad. ¿Una más? Cortita, puntual. Hablamos mucho de eso, hermanos, de morir al yo. Dice la palabra de Dios, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo podrá vivir en él? ¿Qué sería morir al yo? Morir al yo, a la persona que estaba antes en el pecado, ¿cómo podré vivir otra vez en él? Si realmente estamos muertos al pecado y al Dios, podemos seguir pecando. Porque todos los mismos textos nos vienen hablando del mismo, morir al Dios. Entonces, el pecado es muerte. Entonces, el Señor quiere que vivamos en
necesitamos morir al yo para poder vivir, y es que al final Ok. Hace un tiempo atrás, escuché una pregunta de un hermano ya en la fe por bastante tiempo, y él decía, cada vez que yo escucho morir al yo, viene a mi mente la pregunta, ¿qué significa morir al yo? Cuando yo escuché a esta persona decir eso, volteé a ver a mi familia, porque justo en esa semana, mientras teníamos nuestro estudio en la casa, yo les había dicho, morir al yo significa, bueno, para mí, yo les decía, si alguien necesita morir al yo, tiene que entrar a la Reforma Pro Salud. Y vamos a ver, aunque la presentación no es 100% en el área de salud, pero sí vamos a tocar mucho de ello, si es que queremos empezar a morir al yo, desde luego que sí, vamos a tocarlo. Pero me encontré con dos definiciones que da el espíritu de profecía de manera puntual sobre lo que significa morir al yo. Y lo que ustedes acaban de mencionar, hermanos, no es diferente a lo que yo pienso también. Pero en la primera definición que vamos a ver nosotros, yo no sé, para mí fue sorprendente, yo me sorprendí de esta definición que da el espíritu de profecía en cuanto a morir al yo. Dice aquí, deseo a todas las gentes, el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. ¿Qué les parece esa definición? ¿Habían pensado ustedes? ¿Habían pensado que morir al yo significa amor hacia las almas por las cuales Cristo murió? De buenas a primeras, yo sé que a mí nunca me hubiera pasado por la mente dar este tipo de definición. Si me preguntasen qué significa morir al yo, yo jamás hubiera contestado amar al prójimo, amar a las almas por las cuales Cristo murió. Desde luego que si lo estudiamos y nos profundizamos, vamos a llegar a esa definición. Ahora, mientras estábamos estudiando esta parte de morir al yo significa el amor hacia las almas, vino a mi mente la poesía del sembrador. ¿Cuántos de ustedes conocen o han escuchado la poesía del sembrador? En una parte de la poesía del sembrador dice, cuando oramos al cielo, pedimos solo el pan nuestro. Nunca al cielo, dice, pedimos pan para todos. En nuestra propia miseria, dice, los ojos fijos, buscamos solo las cosas que nos convienen y todo lo arrostramos por nuestros hijos. Y pregunta en la poesía, ¿es que los demás padres, dice, hijos no tienen? Bueno, morir al yo significa amor a las almas, es decir, estar en la disposición de dejar de comer usted porque coma la otra persona. ¿Podríamos hacer eso? Suena muy difícil, pero la definición que da Palabras de Vida, deseo a todas las gentes, dice, crucificar al yo significa el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió. Pero hay otra definición que da el espíritu de profecía y es con la cual estamos más familiarizados, pero que hoy vamos a profundizar más en esta parte. Dice, alza tus ojos, en la página 233 y párrafo 5, dice, el llamado de Cristo al sacrificio y a una entrega sin reservas significa la crucifixión del yo. Para obedecer este llamado, porque es una normativa muy alta, debemos tener una fe incondicional en Él como ejemplo perfecto y una clara comprensión de que hemos de representarlo ante el mundo. Su invitación a una entrega incondicional ha de ser suprema para aquellos que quieren crucificar el yo. ¿Qué es lo que estamos estudiando, hermanos, en este momento? ¿Recuerdan cuáles eran los temas favoritos de Jesús? ¿Pueden nombrarme alguno, por favor? Carácter sagrado de la ley. Carácter sagrado de la ley. Ajá. La gracia perdonadora, su abundante gracia perdonadora, el amor paternal. ¿Qué más? La santidad de su carácter. Y esto que estamos viendo ahorita es la substancia de su mensaje, es decir, aquellos eran los temas
Pero el punto que Jesús quería enseñar cuando presentaba el amor, cuando presentaba la gracia, recuerden que aquí está implícita la gracia de Cristo, lo que él quería enseñar en realidad era la entrega del yo. ¿Recuerdan? La substancia del mensaje de Cristo es la entrega del yo. Y aquí está implícito parte de lo que hemos visto. Ahora, pero antes, hermanos, de que sigamos, necesitamos entender entonces, porque nos vamos a concentrar más en esta parte, el llamado de Cristo al sacrificio y a una entrega sin reserva significa la crucifixión del yo. Recuerden que estamos estudiando la substancia del mensaje de Cristo. ¿Qué significa entrega sin reservas? ¿Qué significa una entrega incondicional? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía. ¿A qué se le llama entrega sin reservas o entrega incondicional? Dice aquí, alza tus ojos, página 233. Los que al final, dice, sean recibidos en el cielo como miembros de la familia real. Esto ya nos está poniendo el marco de que si no cumplo eso, no puedo entrar, hermanos, al reino de los cielos. Dice aquí, los que quieran al final y sean recibidos en el cielo como miembros de la familia real, deben, esto es algo que se tiene que cumplir, deben aquí, entregarse a sí mismos. Estamos estudiando ahora qué significa entregarse de manera incondicional, sin reservas, porque queremos entregar el yo. Entregarse a sí mismos en cuerpo, en alma, en espíritu, al servicio de aquel que pagó el precio de su redención. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, pertenece al Señor. Y entonces bíblicamente se apoya con 1 Corintios 6, 19 y 20, cuando dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Entonces tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo, en mi espíritu, los cuales son de Dios. A eso se refiere, hermanos, cuando está hablando de la entrega incondicional, es decir, la entrega de todas mis facultades. Y anteriormente, o en el pasado, siempre hemos mencionado que en el área espiritual, generalmente lo que entrego es la parte espiritual. Pero este texto, al hablarme de una entrega incondicional y sin reservas, implica también la parte física, la parte mental y desde luego que la parte espiritual también. Miren conmigo este pensamiento del devocional Mi Vida Hoy, 1 de septiembre. Dice, la santificación genuina. Recuerdan que Jesús se explayaba mucho en la santificación de su carácter y en la santidad de la ley. La santificación genuina no es nada más que un ¿qué? Un diario morir al yo. ¿Recuerdan lo que yo les había comentado a mi familia cuando este hermano hizo la pregunta, ¿qué significa morir al yo? Nos vamos acercando a una temática que es sumamente importante para este tiempo. Santificación genuina no es nada más que un diario morir al yo y la constante aceptación de lo que dijo nuestra hermana Norelis, de la voluntad de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, la verdadera santificación es morir al yo, la santidad, santificación o perfección. Pero hay otro texto, hermanos, si queremos hablar de asuntos de salud y de santificación, consejos sobre el régimen alimenticio, y esto lo hemos compartido ya con algunos de ustedes, párrafo 81, dice, esta es la verdadera santificación. Fíjense bien los términos, santificación genuina y verdadera santificación. Quiere decir que cuando le marca el Espíritu de Profecía o la Biblia, verdadera, quiere decir que hay que hay una falsa. Si dice genuina, quiere decir que hay una falsa santificación. La genuina o la verdadera santificación no es meramente una teoría. ¡Wow! ¿Cuánto conoce esta persona? ¿Verdad? ¿Cuánto conocimiento tiene almacenado en su mente? Eso no es santificación. Una emoción. Ese hermano o esa hermana llora siempre que habla. O siempre está sonriente. Y si sonríe mucho es porque está santificada. El Espíritu de Profecía no dice, no teoría, no emoción, o se expresa muy bien, dice palabras tan bonitas, ¿verdad? Y la santificación dice, no es teoría,
no es emoción, no es forma de palabras, sino un principio vivo y activo. Si profundizásemos ese pensamiento, llegaríamos al punto de saber que ese principio vivo y activo se llama amor, porque es el que impulsa a todos nuestros actos y a todo lo que nosotros podamos realizar. Esto, la verdadera santificación está basada en un principio vivo y activo llamado amor. Bueno, que entra, dice aquí, en la vida, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo entra? Cotidiana, diariamente. En la vida cotidiana. Fíjense cómo están ligados, hermanos, los textos. La santificación genuina es un diario, diario, ¿verdad? Diariamente, de manera cotidiana, es una muerte al yo. Diariamente, dice aquí, ese principio se va a mover todos los días. ¿De qué manera? ¿Cómo voy a haber manifestado el principio del amor movido en mi vida diaria? A través de nuestros hábitos, en el comer, en el beber, en el vestir, y todos esos hábitos van a ir con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral. Recuerdan que ya miramos esa parte de la entrega incondicional y la entrega completa. Bueno, seguimos hablando entonces en el mismo tópico. Ahora, hábitos, comer, beber y vestir, solamente tenemos 3 hábitos. Pero este texto, hermanos, no nos está diciendo que solamente tengo que cuidar esos 3 hábitos y no importa lo demás cómo vivamos. Eso no es lo que quiere decir el texto. De manera tácita, aunque no están escritas allí las demás, quiere decir que todos mis hábitos, y poniéndome como ejemplo, comer, beber y vestir, que todo mundo lo hace, todos comemos, todos bebemos, todos nos vestimos, de manera ejemplificada nos está diciendo de qué se trata lo de la vida diaria. Nos da el ejemplo. Por eso hay nada más 3, pero todos nuestros hábitos tienen que llevar esto como objetivo: preservar mi salud física, mental y moral, con otro propósito que va más allá, más a fondo, para que yo me pueda presentar al Señor todo mi ser, no como una ofrenda corrompida por malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 12 y versículo 1. Ahora, fíjense lo que dicen estos pensamientos, hermanos, porque estos pensamientos que vamos a leer a continuación, de manera personal, son pensamientos muy fuertes y debemos de vernos reflejados en estos pensamientos. Dice este pensamiento: vi que algunos apenas, dice, saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por causa de la verdad, pero nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. ¿Recuerdan qué era lo que significa morir al yo? Dimos 2 definiciones. ¿Recuerdan la primera cuál era? Amor al prójimo. ¿Y la otra? La entrega por sacrificio. Sí, exactamente. Ahora, sin embargo, este texto dice, hermanos, que algunos apenas si sabemos lo que significa abnegación y sacrificio. ¿Qué les parece eso? Pero este texto a mí me llamó mucho la atención, de Consejos sobre el Régimen, y está también en Ministerio de Curación, hablando en el área de salud, hermanos. Dice aquí: de todos los habitantes del mundo, los reformadores, dice, deben ser los más abnegados, bondadosos y corteses. Es decir, que si hay alguien dentro de todo el mundo, hermanos, que ya debió haber muerto al yo, son los que proclamamos un mensaje de salud, los reformadores en pro de la salud. ¿Cómo ven eso, hermanos? ¿Cómo ven esto? De todos, hermanos, los reformadores, Consejos sobre el Régimen, Ministerio de Curación, lo puse los 2 porque son 2 libros de salud. El contexto en el cual están escritos estos es salud. Así que deberíamos de ser los más abnegados, los más bondadosos, los más corteses,
Joya de los Testimonios dice, algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. ¿Qué les parece el pensamiento? Es decir, hermanos, que cuando estamos hablando de morir al yo, pero no hemos empezado ni siquiera a participar de la reforma pro salud, entonces no sabemos todavía lo que significa morir al yo, tener abnegación, tener o hacer sacrificio. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone ¿qué cosas? Sacrificios. Y hay otro texto que ya no me da tiempo de buscarlo, lo tenemos por ahí, pero dice que si alguien quiere entrar en la reforma pro salud, estoy parafraseando el texto, dice, verá o se dará cuenta, dice, que impone grandes sacrificios. Entra a la reforma pro salud, hermanos, y verá cuánto sacrificio hay que hacer aquí. Bueno, estamos hablando de salvación por obras, no estamos hablando de salvación por obras. Ahora, fíjense este pensamiento. Consejo para la Iglesia, página 420. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne demasiado condimentados o malsanos, fíjense que no nada más está hablando de carnes, no solamente está hablando de café. Aquí cuando menciona alimentos condimentados o alimentos malsanos, ahí amplía mucho el panorama. ¿Okay? Probablemente ya no estoy aquí, probablemente no estoy aquí, pero probablemente sigo aquí. Aquellos que han recibido instrucciones en cualquiera de estas áreas y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo su apetito con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Y esto que está en azul es algo muy importante que otra vez corrobora uno de los textos antes estudiados que hablaba, si usted quiere participar del reino de los cielos, debe. Fíjense lo que dice aquí. Esta obra de renunciar y hacer pacto con sacrificio debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. ¿Qué le parece? Perfección, santidad, santificación. ¿Recuerdan el mensaje de Jesús? ¿Recuerdan los mensajes de Cristo? Ahora estamos estudiando la substancia de ese mensaje. ¿Qué era lo que Jesús quería enseñarnos? Así que necesitamos, hermanos, hacer un pacto con Dios por sacrificio, renunciando a lo que a mí me gusta, renunciando a mí yo, antes de que pueda estar delante de Él como un pueblo perfecto. Pero no solamente esto, estos consejos para la Iglesia, página 420 y párrafo 1. Tocamos el aspecto de la alimentación, los apetitos, pero fíjense qué más sigue diciendo Joya de los Testimonios, página 27 y párrafo 2. Aquellos también que conservan un genio impulsivo y arrebatado, satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses sin tener en cuenta la causa de Dios. Los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna, la tendrán y vale la pena sufrir por ella, crucificar el yo y sacrificar todo ídolo. El más excelso y eterno peso de gloria supera a todos los demás y eclipsa todo lo placer terreno. Ahora, hermanos, ¿será fácil hacer todo eso? ¿Qué hay que hacer? Joya de los Testimonios, tomo 2, dice, Dios requiere de usted una completa entrega de su voluntad. Ya hablamos de la entrega total, de la entrega incondicional, física, mental y espiritual, pero ahora hay que entregar. ¿Cómo se entrega eso? Por medio de la voluntad. Dice aquí, entregue su voluntad, entregue sus planes, entregue sus propósitos e incluso, dice, someta sus pensamientos, que de eso se habló en los minutos de salud, someta sus pensamientos en obediencia a la voluntad de Cristo. ¿Qué es la voluntad entonces? Fíjense, una cosa nos está llevando a la otra y a la otra y a la otra. ¿Qué significa la voluntad? Vamos a ver aquí dos definiciones. La voluntad, dice, es el poder que gobierna la naturaleza humana. Nadie más lo tiene, los animales no lo tienen, solamente el ser humano. Por eso está haciéndolo de manera puntual aquí. Es el poder que gobierna la naturaleza humana.
sometiendo todas las otras facultades a su dominio. Tenemos facultades físicas, espirituales, pero esas se someten a la voluntad mental, podemos decirlo así, porque ahí es donde se toman las decisiones. Mente, carácter y personalidad, dice la voluntad. Esto me gusta porque me explica mucho más entonces el concepto de voluntad desde el punto de vista divino. La voluntad no es mi gusto, fíjense bien aquí, hermanos, no es me gusta esto, no, me gusta más esto. No es eso la voluntad. Voluntad no es gusto. Voluntad no es inclinación. Bueno, yo prefiero esto y no prefiero mucho. No, tampoco no es. Voluntad no es ni mi gusto, no es ni mi inclinación. ¿Qué es la voluntad? ¿Puedo escucharlos? El poder que decide. Es el poder que decide. Es decir, no me gusta, pero decido. O me gusta, pero decido no hacerlo. Esa es la voluntad. Que obren los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecer. Esa es la voluntad. No es el gusto, no es la inclinación, sino es mi decisión que tomo ante lo que yo sé que es correcto o incorrecto. Deseo a todas las gentes, dice, este es un texto que yo creo que me han escuchado mencionarlo más de una ocasión, pero me gusta demasiado cuando hablamos de reforma. Dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. Esto lo ponemos como definición también de reforma en pro de la salud o de cambio, porque no estamos haciendo solamente cambios externos, no. Dice aquí, no es una modificación, tampoco estoy mejorando mi vida antigua, es decir, ya no hago aquello, ahora voy mejorando. Hay un tipo de oración que hacemos, ayúdame a ser mejor cada día. Eso quizá no sea lo más correcto de pronunciar, porque no se trata de una modificación o no se trata de mejoras de la antigua, sino estamos hablando de una transformación ¿de qué? De la naturaleza. Se produce una muerte al yo, de eso se trata, hermanos, la reforma. Por eso no estamos hablando de cambios externos. Eso es lo que marca la diferencia en el mensaje de salud que nosotros tenemos y un mensaje que está afuera. Cambia cosas externas. Lo nuestro en el mensaje de salud, estamos hablando de transformación de naturaleza. Estamos, con la ayuda de Dios, se tiene que producir una muerte al yo, a mis deseos, a mis inclinaciones, a mis gustos, a mis pasiones, una muerte al yo, una muerte al pecado, una vida enteramente nueva. De eso estamos hablando, hermanos. Y hay muchísimos textos en relación a vida nueva. Este cambio, dice, puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo, porque no podemos cambiar internamente, no podemos hacer esa modificación por nosotros mismos. Ahora la pregunta es, hermanos, esto que hemos planteado hasta este momento o que nos ha planteado la palabra de Dios, ¿es fácil o es difícil? Es difícil. Es difícil. ¿Hay alguien que diga que es fácil, hermanos? Nadie. Todos estamos que es difícil. Vamos a ver aquí este pensamiento. Joya de los Testimonios dice, para obrar como Cristo obró, tenemos que crucificar al yo, hermanos. No hay otra manera. Tiene que morir ese yo. Viviendo para el yo, este cuadro me gustó, pero aquí estamos crucificados con él. Y si usted dice, quiere obrar como Cristo, tenemos que estar crucificando el yo. Y Joya de los Testimonios dice que es una muerte, ¿cómo, hermanos? Dolorosa. Me encanta lo que el pastor Campos dice en relación a la muerte, y vamos a tomar una reflexión más al rato, hermanos, en relación a esto, para que veamos dónde estamos parados en relación a los sacrificios. Hay una muerte que es muerte en el paredón, dice este pastor que yo admiro mucho. Muerte en el paredón, se para allí, apuntan, disparan fuego. ¿Quién quiere morir ese tipo de muerte? Yo sí quisiera, rápido, ¿no? Es una muerte rápida. Decapitado, pone la cabeza, cae la guillotina, murió por Cristo, ¿verdad? De ese tipo de muerte es muy, muy bonita, muy agradable, a comparación de esta muerte de cruz, que es la que Cristo escogió para nosotros.
porque era una muerte lenta y era la peor muerte, y por eso esa fue la que se eligió para Cristo Jesús. Es una muerte dolorosa, pero es vida para el alma. Fíjense este pensamiento. El problema más difícil es crucificar el yo. Dice aquí, será una severa disciplina. Fíjense todas las palabras y los términos que está utilizando. Aquí, muerte dolorosa. Aquí, la más difícil. Aquí, severa disciplina. Aquí, parece que lo puso más fuerte todavía. Exaltada Jesús dice que es terriblemente difícil. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos que corroboran eso. Mateo 7, 13 y 14, ¿cómo es la puerta, hermanos? A los que van a crucificar el yo. ¿Ah? Donde no se crucifica el yo, la puerta es, el camino es ancho, ¿verdad? Entonces estamos correctos de que es muy difícil. Hay otra cita que dice, 1 Corintios 9, 18, fíjense lo que decía Pablo, el apóstol San Pablo, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oh, hay que herir el cuerpo. No en ese sentido de dañarnos, sino sujetar nuestras pasiones. Es doloroso. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. En la muerte del yo, dice, todavía ni hemos luchado hasta sangrar eso. Sin embargo, hermanos, Mateo 11:30 parece que está en oposición a todos los demás textos y también inclusive a lo que el espíritu de profecía decía. Terriblemente difícil, severo, dura disciplina. Mateo 11:30 Jesús dijo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo conciliamos estos textos de allá arriba, lo que dice el espíritu de profecía, más lo que dice Mateo 11:30? Por un lado difícil, pero Jesús dice que mi yugo es fácil y que es ligera mi carga. ¿Cómo se concilian esos dos pensamientos? Fíjense que aquí, vamos a tener que quitar todo. Aquí, esto que está en puntos suspensivos es porque sigue más del texto. Voy a volver a leerlo para que podamos tener completo el texto. Dice, la lucha para renunciar a vuestra propia voluntad, es decir, para morir al yo, a vuestros propios caminos, es terriblemente difícil. Pero no termina allí. El texto sigue diciendo lo siguiente. Pero una vez que se ha aprendido esa lección, ¿qué dice el texto, hermanos? Encontraréis descanso y encontraréis paz. Y de esa manera, hermanos, se concilian esos dos pensamientos. Es terriblemente difícil porque nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, está muy arriba. Por eso en la justificación por la fe, en una de las definiciones que dice, es la obra de Dios, ¿de qué? Que abate hasta dónde. Oh, porque yo estoy muy arriba. Mi gloria está muy arriba. Mi yo está muy arriba. Y la tiene que abatir. Y eso es terriblemente difícil, porque yo quiero estar arriba. Porque mi yo está muy arriba. Sin embargo, cuando pasemos eso, dice aquí, una vez aprendida esa lección, encontraremos descanso y encontraremos paz y comprobaremos de que el yugo de Dios es fácil y que es ligera la carga. Hay un pensamiento aquí, no voy a leer el primero, sino voy a leer este. Testimonios, tomo 4, Testimonios para la Iglesia, dice, el yo está vivo y se agita con cada toque. ¿Qué les parece eso, hermanos? Una cosita nada y sale otra vez, sale otra vez. El yo está vivo y se agita con cada toque, por lo tanto debemos de crucificar el yo. Y entonces, como Jesús decía, bueno, pues entregue la voluntad. ¿Qué pasa con mi voluntad entonces? ¿Qué va a suceder? ¿Me voy a convertir en un robot o no? Aquello sí. Y entonces yo sigo nada más a lo que Dios dice. Así sucede en la vida cristiana. ¿Qué va a pasar con mi voluntad si yo le entrego mi voluntad? Él me va a dirigir y me va a gobernar como un robot. Fíjense lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Es decir, yo le entrego mis pasiones malas
mis pensamientos malos, mis deseos malos, mis inclinaciones malas, todo lo malo, y Él, ¿qué me devuelve? Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Toda verdadera obediencia proviene del corazón, es decir, de la mente. La de Cristo procedía del corazón, Él es el ejemplo. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad ahora con la voluntad de Dios, porque yo ya le entregué todo lo malo, Él me entrega todo lo bueno, y ahora yo estoy en conformidad con su voluntad, que cuando yo le obedezca, estaré tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Eso es maravilloso, hermanos, eso es maravilloso. Estamos hablando de la nueva naturaleza, de la nueva criatura. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en la mente y en la vida de una persona? Pero nos encontramos ante una pregunta, hermanos. ¿Por qué es que fracasamos? Los que están en esa lucha saben de lo que estoy hablando. Empezamos un día y luego caemos y caemos. ¿Por qué fracasamos? Mensajes Selectos dice, hay algunos que están buscando, siempre buscando la perla de gran precio, pero no renuncian completamente a sus malos hábitos. Otra vez, en la escuela sabática se dijo, mencionemos hábitos, y ustedes hicieron una lista de hábitos. No renunciamos, es decir, yo busco la perla preciosa, pero no renuncio a mis malos hábitos. No muero al yo para que Cristo viva. Por lo tanto, no podemos encontrar la perla preciosa. No han vencido la ambición no santificada ni su amor por las atracciones mundanales. No exaltan la cruz y siguen a Cristo por la senda de la abnegación, otra vez, y del sacrificio propio. Nunca saben lo que es tener paz y armonía en el alma. Recuerdan que era después de la guerra terrible y severa, venía paz y venía calma, pero nunca lo hemos experimentado. Pues sin una entrega completa, física, mental y espiritual, no hay descanso ni tampoco va a haber gozo. Son casi cristianos, fíjense bien aquí, hermanos, porque puede estar hablándonos alguno de nosotros, casi cristianos, y sin embargo, no son plenamente cristianos, poquito cristianos. Parecen estar cerca del reino de los cielos, estamos casi a la puerta, pero no entramos al cielo. Estar casi salvado, pero no estar plenamente, no significa estar casi perdido, sino ¿qué significa? Completamente perdido, hermanos. Aquí no es un poquito, no es 90% acá y 1% acá, es completamente perdidos. Y aquí vamos, casi estamos finalizando. Necesitamos hacer una autorreflexión. Necesitamos reflexionar en nuestras propias vidas y hacer este autoexamen. Maravillosa gracia de Dios dice, a todos los que quieran recibir instrucción, les impartirá gracia y sabiduría. La gracia y la sabiduría es para todos, para aquellos que quieran recibir la instrucción. A ellos entonces se les imparte gracia y se les imparte sabiduría. Les revelará entonces sus defectos de carácter. Recuerden que estamos estudiando al yo, pero yo no sé si es que yo en realidad estoy tan arriba en la gloria, ¿verdad? Entonces se me tiene que manifestar y se me tiene que poner, Dios me tiene que hacer un planteamiento de dónde yo estoy ubicada. Estoy muy arriba, ¿dónde me considero yo? Así que Él dice, les revelará sus defectos de carácter y concederá fortaleza a todos los que buscan su ayuda para que corrijan sus errores. Cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, por amargas e infames que sean las pasiones que luchan por dominarlo, puede vencer si está dispuesto a vigilar y combatir. Es decir, tenemos que hacer una parte, pero en esto pues tenemos que definir muy bien, cuando el hombre hace la parte es porque dice la palabra de Dios que Él obra tanto el querer
cómo el hacer. Es decir, por nosotros mismos no podemos hacer eso, pero necesitamos vigilar y combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. El Hijo de Dios debe cultivar, ¿qué cosa? Una aguda sensibilidad hacia el pecado. Esto es maravilloso, hermano. Estábamos hablando de la vida diaria. En la vida diaria el hombre tiene que desarrollar esa aguda sensibilidad contra el pecado. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿De qué color viene? ¿Cómo se mira? Tiene que desarrollar, dice, esa aguda sensibilidad, porque Dios va a estar revelando los defectos de carácter y concediendo fortaleza a todos aquellos que lo busquen. ¿Qué va a pasar si nosotros no corregimos cuando Dios nos presenta o nos muestra lo que nosotros estamos fallando? Fíjense bien aquí, Mensajes Selectos dice: aquellos que no tienen tiempo para dar atención a sus propias almas, para examinarse a sí mismos, si están en el amor de Dios y colocarse a sí mismos en el canal de luz, tendrán tiempo para atender las sugestiones de Satanás y colaborar en sus planes. Es decir, si Dios nos muestra y no corregimos, entonces se retira, pero ahora vamos a escuchar sugestiones ¿de quién? Del enemigo. Determina entonces conocer, fíjese bien aquí lo que tenemos que hacer. Determina entonces, dice, conocer lo peor de su condición. Mientras leíamos estos pensamientos, hermanos, es fácil. Si a mí me dicen, menciónenme los defectos del hermano o la hermana, y yo rápido saco la lista. Las visibles y me imagino las invisibles también, porque es fácil sacar los defectos de la otra persona. Sin embargo, lo que Dios dice aquí es: determine conocer lo peor de su condición, es decir, lo mío, y cada quien haciendo lo suyo. ¿Qué es lo peor que usted tiene? ¿Qué es lo peor que hay dentro de usted? Asegúrese si tiene una herencia sublime. Haga un trato honesto con su propia alma, es decir, no se engañe, no nos engañemos. No me engaño al hacer esa autorreflexión. Tengo que ser bien honesta y decir: Beatriz, tú eres así, porque Dios está mostrando cómo es tu carácter, ¿verdad? Tu yo, ¿dónde está? Con ayuno y oración ferviente, con profundo escudriñamiento del corazón, con estricto examen propio, fíjense las palabras que utiliza, desnude su alma y trate de que ningún acto suyo escape a su examen. ¿De qué manera? Crítico. Tengo que criticar, hermanos, es decir, hacer un examen honesto, como decía allí, un examen profundo. En realidad, cuando ocurre esto, ¿por qué es que yo pienso eso? ¿Por qué empieza a surgir ese sentimiento dentro? Y ponerse y plantearse de manera honesta, con el examen crítico, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué estoy pensando aquello? ¿Por qué me gusta aquello? ¿Por qué me inclino hacia aquello? ¿Por qué me apasiona aquello? Hacer un examen crítico, que nada escape, hermanos, de lo que hay en nuestra mente. Ahora, ¿cómo nos entregamos al Señor? Estamos ya en la parte final, porque estamos diciendo que esto tenía que ser algo práctico, hermanos. Es su vida de 24 horas, y con sus 24 horas usted puede definir y darse cuenta a quién tiene usted durante todo el día. ¿Es su yo para complacerse a usted misma o para complacer y obedecer y entregar su voluntad al Señor? Pero ahora, ¿cómo lo entrego? Ya aprendimos que entregando la voluntad, pero ¿cómo? Muchos dicen: ¿cómo me entregaré a Dios? ¿Deseáis hacer su voluntad? Mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos, otra vez, de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. Mañana empiezo, ¿verdad? Mañana sí lo hago. Y de repente esa promesa se acaba como si fuera una telaraña. No podéis gobernar vuestros pensamientos, no podéis gobernar impulsos, no podéis gobernar afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados, eso lo hace más débil. Es decir, ya voy 10 años y no avanzamos, seguimos batallando con lo mismo. Todas esas promesas, hermanos, se hacen que se quebrante, dice, y se debilite la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad, porque éramos sinceros, en realidad queríamos y deseábamos cambiar,
y os induce, dice, a sentir que Dios en realidad no puede aceptarnos. Más, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? No necesitáis, ¿qué? No necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercer esa voluntad. Hermanos, es tan sencillo que solamente lo que tengo que hacer es elegir, decidir. No podéis, y aquí vamos a encontrar con una frase por la cual mucho tiempo yo pensé, mi oración era, ayúdame a amarte, yo quiero amarte, yo quiero amarte, yo quiero amarte. Y de repente nos encontramos con este pensamiento, porque desde luego el amor a Dios es lo que va a llevarme al amor al prójimo y bueno, la base es el amor a Dios. Y por mucho tiempo orábamos, dame amor hacia ti. Pero dice este pensamiento, aquí aprendí algo. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos. Es decir, yo no puedo decir yo te quiero amar porque en realidad de nosotros no puede surgir eso. Dice aquí, yo no puedo, dice, por vosotros mismos darle el afecto a Dios, pero lo que sí yo puedo hacer es escoger y es servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad, y de ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. ¿Cómo entregarnos a Dios, hermanos? Es un asunto de decidir nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer, decidir. Ahora, desear nada más, es decir, tengo el deseo, voy a hacerlo, pero dice, desear ser bondadosos y santos es algo rectísimo. Pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Es decir, yo sí quiero, sí lo voy a hacer y me gusta eso, pero mientras usted no tome un paso más adelante y no pasemos de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos, pero no llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos, ¿cuándo? Ahora. Me gusta lo que dice este predicador, se me fue el nombre, pero dice, en la Biblia dice, no hay mañana. En la Biblia dice, si hoy lo oyes, dice, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Decidir ser cristianos es no mañana, hermanos, ni es más, ni siquiera más al rato, es ahora. Ahora, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Y ahora, ¿cómo podemos vencer? Antes de que podamos terminar, hermanos, haciendo un recordatorio de que este asunto de la entrega del yo, ¿recuerdan alguna frase que identificaba cómo era morir al yo? Era terriblemente difícil. ¿Qué más? Era sumamente doloroso. ¿Qué más? Es la parte, ¿perdón? Es con severa disciplina. Antes de que terminemos esta parte, hermanos, porque vamos a ver cómo vencer ya en la parte final. La entrega del yo, tal como decía el espíritu de profecía, es lo más difícil que podemos enfrentarnos. Hoy en día estamos viviendo en una época de contingencia con las enfermedades. Y hemos estado escuchando muy a menudo en relación a las vacunas. Hace 8 días yo hice una mención aquí, los que estuvieron en relación a la vacuna y el mensaje que nosotros tenemos. Hay muchos predicadores que están llamando a hacer casi como un sacrificio por el asunto de la vacuna. Hay muchos que están haciendo un llamado a mantenernos fieles. Y antes de que pueda leer este pensamiento, porque ya estamos cerrando aquí, es decir, a hacer un llamado como a morir como mártires por el asunto de la vacuna. Antes de que tomemos esas decisiones, hermanos, yo quisiera que en el autoexamen que tenemos que hacernos, veamos cuánto de nuestro yo ha muerto. Porque es probable de que es fácil morir, como mencionábamos en los ejemplos, en la guillotina, en el paredón,
por una vacuna. Sin embargo, al hacer el autoanálisis, hermanos, decía allí, pero algunos, dice, ni siquiera saben lo que significa hacer un pacto con sacrificio. No conocen nada de la abnegación y del sacrificio propio. Entonces, evaluando esa situación, poniendo eso de contexto, hermanos, meditemos en eso, si vale la pena morir por una vacuna cuando todavía no he muerto. Y es más, decía el pensamiento, ni siquiera hemos pasado por el altar del sacrificio. Evaluemos nuestras vidas, cómo están nuestros hábitos, cómo estoy viviendo yo, cómo vivo en mi diario vivir, valga la redundancia, cómo estoy viviendo. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Ya he entregado mi voluntad a Dios? Es fácil. Hay un pensamiento que dice, es más fácil morir por Dios que vivir por Él. Hagamos esa reflexión. Y si habrá que morir por este lado, muera. Pero no sin antes haber hecho esto. ¿Okay? Consideremos cuál es la prioridad y cuál es el punto central de nuestro mensaje en este tiempo. Ahora, ¿cómo voy a vencer? Testimonio para la Iglesia, tomo 4, dice, el yo está vivo. Está repitiendo lo que en un texto anterior se había mencionado. El yo está vivo, dice, y se agita con cada toque. Debe crucificar el yo para que pueda vencer en nombre de Jesús y recibir la recompensa de los fieles. Ahora cita Mensajes Selectos, tomo 3. En el año de 1891, dice, Juan señaló al pueblo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mucho, y esto me hizo recordar, porque dentro del objetivo de la obra médica está este pensamiento. Hermanos, mucho, dice, está implicado en esta expresión de quita. ¿Qué significa eso de que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice, hay mucho que está implícito en esa expresión. La pregunta es, entonces, ¿seguiremos pecando como si fuera una imposibilidad para nosotros vencer? ¿Cómo hemos de vencer entonces? Como Cristo venció, 2 puntos. Es la única manera de vencer, es decir, no hay otra manera de vencer, solamente hay una manera de vencer. ¿Cómo? Como Cristo venció. ¿Qué hizo Él? Lo puso en grande. Oró a su Padre Celestial, porque no puedo hacer nada por mí misma, no puedo hacer nada con mis propias fuerzas. Él oró a su Padre Celestial. Nosotros, dice, podemos hacer lo mismo. Cuando sois tentados, y aquí remarqué dos cosas, a hablar y a obrar. Cuando yo me vea tentada a hablar y a obrar, que son 2 actos, y hablar mal, resistid a Satanás y decid, no someteré mi voluntad a tu dominio, cooperaré con el poder divino y por gracia seré vencedor. Hermanos, aferrémonos de estas promesas, aferrémonos de estas promesas. Concluimos la presentación con el pensamiento de que si nosotros dedicamos tiempo y cuidado a las cosas pequeñas, hermanos, no va a haber necesidad de que las cosas grandes, dice el Espíritu de Profecía, lleguen a mancharse. Así que tenemos un trabajo, una obra que Dios nos ha encomendado, que es el de morir al yo. ¿Cada cuánto tiempo? Diariamente, morir al yo. Y que podamos repetir con el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el Señor les bendiga.